Hay muchas cosas de las que hablar, hay muchas aristas. Obviamente nos toca este café, que si bien ustedes saben, son espacios relativamente atemporales. Uno podría agarrar cualquiera de los con este 45 encuentros que hemos tenido y un poco escucharlos, analizarlos, volver a verlos en cualquier momento con distintas coyunturas o modificaciones de la realidad en lo pronto, pero no en el largo plazo. Así que nos damos el lujo de charlar algunas cuestiones del día a día y otras quizás que hacen a nuestro ser en sí, a nuestros países, a la Argentina, a algunas ideas. Y por eso vamos a ir hoy en lo que nos atañe, eh, que es el café número 45, el 45º, aquí en la radiográfica, con el diputado nacional Eduardo Tonioli, el Edu, para quienes lo conocen y lo acompañan. Así que gracias, Edu, por venir aquí a la radio. No, gracias a vos, Laucha. Te puedo decir Laucha Por acá favor, o por tenés favor. un... o No, es usá mi tu nombre nombre de, formal. nombre de guerra, ya prácticamente. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá. Edu, hay muchas cosas de las que hablar. Para poner un poquito en contexto, hace un rato nada más, en este 23 de septiembre en el que estamos grabando, eh, Milei fue a Estados Unidos y tuvo un acuerdo con Donald Trump para un salvataje o rescate o endeudamiento que todavía no conocemos cuál será su... cómo se paga eso. Lo digo no solo en términos económicos, sino qué nos pide Estados Unidos a cambio. Eh, Así que eso Amor, es parte de amor, la... mucho amor, mucho ¿no? amor del malo. Eso es parte de la coyuntura y hay cosas que, bueno, vamos a ir charlando, pero voy por ahí, empiezo por lo más pronto. Hace algunos días hubo un triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires, estamos a algunas semanas de una elección también legislativa nacional y en cada uno de los distritos. ¿En qué situación está hoy el gobierno nacional con un vaivén financiero muy cruento y violento para con el pueblo y entregando o tratando de entregar todo a cambio de unos dólares? Eh, Mira, yo creo que la elección de provincia de Buenos Aires fue un parteaguas. No porque a partir de esa elección se vaya a venir, como ahora está de moda decir si se viene o no se viene, sino porque en realidad desnudó que ya se vino. Desnudó una crisis que es preexistente a la elección, o en todo caso la crisis social post elecciones se convirtió también en crisis política, ¿no? Eh, Hace no mucho tiempo, antes de esa elección, te diría, un poco más, quizás, un mes, 2 meses, nos cansamos de escuchar a comunicadores, a economistas, propios y ajenos, a dirigentes políticos propios y ajenos muchas veces, ir por los estudios de televisión, por los medios de comunicación, diciendo, no, bueno, Milei acomodó la macro, eso no se lo podemos criticar, era un ajuste que era necesario, Ujú. propios y ajenos, Sí, ¿no? claro. Ajenos y propios. Eh, Sin, de alguna manera, dar cuenta de lo que pasa por abajo, ¿no? Lo que pasa en la economía real, en la vida cotidiana de los argentinos. No hace falta ir a meterse en el barro, no sé, voy a dar referencia que son muy rosarinas quizás, pero digo a la Villa 31 para ver cómo Ujú. están las cosas. Basta con ir a sentarse en un café de barrio, ¿no? En un barrio de clase media, de cualquier ciudad de la República Argentina, y te vas a encontrar con la cruda realidad que están atravesando los argentinos. Del 10 de diciembre hasta la fecha, todos los argentinos que tienen algún tipo de relación con el mercado interno, que viven alrededor del mercado interno, sean trabajadores formales, si son informales mucho más, han perdido poder adquisitivo de su salario. Entonces, toda esa creatividad contable que aplica el gobierno para intentar explicar que sacó a 12 millones de argentinos
de la pobreza, sacó que todo está mejor, que la economía sube como pedo de buzo, etcétera, etcétera, se cae con la filosofía del estaño, como decía Jauretche, ¿no? Acodándose en la barra de un bar y escuchando y parando la oreja para ver lo que pasa. Y me parece que la elección de Provincia de Buenos Aires dejó al rey desnudo, ¿no? Desnudó esa situación y trasladó a la política la crisis que ya estaba en la sociedad. Gran acierto el adelanto de las elecciones, gran acierto, porque si no hoy todavía estaríamos discutiendo si es verdad tal número, si es verdad tal otro, y estando en manos de los encuestadores o estando el estado de ánimo de la militancia política, de quienes tienen que encarar una elección, de los candidatos, etcétera, en manos de los encuestadores, que todos sabemos, yo siempre digo lo mismo, las encuestas son como las morcillas, solo sabe lo que tiene adentro el que la hizo, y estaríamos todavía en esa instancia, ¿no? Claro. Me parece que quedó al desnudo el país real, lo que está pasando. ¿Eso quiere decir que el resultado de las elecciones ya está escrito? No, de ninguna manera. Que haya un descontento con el elenco gobernante no significa necesariamente que el electorado que en algún momento votó al peronismo, que en el 2023 votó a La Libertad Avanza, yo tengo la radiografía quizá del lugar donde más conozco, que es Rosario, pero en los mismos barrios periféricos, populares, de la ciudad de Rosario, donde había ganado Alberto Fernández en el 2019, en 2023 arrasó Javier Milei. Claro. Bueno, en esos barrios donde menos compatriotas fueron a votar en las elecciones provinciales, en la provincia de Santa Fe, en las elecciones locales, en esos barrios. La franja etaria que menos fue a votar es de 16 a 30 años. Entonces hay un ciclo de expectativa o de esperanza y desilusión que le llegó muy rápidamente a Javier Milei. Edu, yo hago una cuenta medio a lo bruto, pero que para tener una referencia por ahí puede servir. El balotaje Massa-Milei salió algo así como 55 a 45. Es decir, hubo un 45% de los votantes que muchos no por especial afinidad a Massa o al Frente de Todos dijeron, bueno, Milei no, o esto me parece una exageración, una barbaridad, este está loco, dice cosas que no van, yo estoy mal, pero bueno. O por distintas razones, pero votar un 45 votó a Massa. Ya el análisis del 55 votó a Milei, ahí nos cansábamos de dar explicaciones del descontento, etcétera. Pero uno dice, ese 45 más en este año y medio, 2 años, de gente que perdió poder adquisitivo, le va mal, lo mismo que decías vos, reconoce que hay un malestar, ese bruto 55-45, ¿pensás que sin llevarlo al plano electoral, porque después te ponen un candidato, una cara, un nombre y cambian un poco las cosas? Sí, hay otras opciones, no es un balotaje, hay dos opciones después de una elección. En lo bruto creo que hemos, por lo menos el no Milei ha pasado abruptamente al frente. No, eso no tenga duda. Lo que digo es que ese rechazo a Milei se expresa de distintas maneras. En algunos casos votando al peronismo, en otros casos votando alguna otra opción, y en muchos otros casos quizás no yendo a votar también, que es lo que viene pasando en muchas elecciones provinciales. Pero digo, me parece que fue un baño de realidad la elección de Provincia de Buenos Aires, que de alguna manera confirma lo que vos decís. El peronismo sacó más o menos los mismos votos que venía sacando. Incluso perdió algunos pocos, pero bueno, claro, tiene que ver con la cantidad de votantes, eventualmente, etcétera. Lo que retrocedió fue Milei. ¿No? Lo que retrocedió fue Milei. Y me parece que esto tiene que ver fundamentalmente con que hay algo muy simple. Digo, este gobierno no le está yendo mal por impericia política. ¿Hay impericia política? Sí, enorme. A mí me toca transitar la Cámara de Diputados y lo veo, lo tengo ahí enfrente. Una murga a contramano que fue que se conformó como se conformó porque la verdad que no esperaban ganar la elección o meter tantos diputados en la primera vuelta de las elecciones. Entonces llegó
el marido de tal, la mujer de tal, este que pagó su candidatura puso plata, la otra, bueno, y así están las cosas, ya hay 3 bloques Claro. de lo que era la Libertad Avanza originariamente, hay una especie de puesta en escena cotidiana y de peleas entre Lemoyne, Pagano, los del MID, etcétera. Hay impericia, hay impericia. El presidente de la Nación está mal de la Saviola, ya no es un secreto a voces, ya el pueblo argentino habla de esto. Tacolifa, básicamente. Sí, bueno, yo no soy Nelson Castro, no me atrevo a dar un diagnóstico a la distancia, pero es alguien que no está bien emocionalmente. Ahora, le va mal por todo esto, quizás esto pueda agravar, pero no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que no hay forma de que se sostenga ni se estabilice en el tiempo un modelo económico de las características que propone Milei. No se puede gobernar contra el 90% de los argentinos, contra las pymes, contra las industrias, contra las economías regionales, contra los trabajadores formales, contra los trabajadores informales, contra los trabajadores estatales, contra los trabajadores de la actividad privada, contra los jubilados, contra las personas con discapacidad, contra los gobiernos provinciales y contra los gobiernos municipales. No se puede gobernar solo para el capital financiero internacional. No se puede gobernar solo para las corporaciones transnacionales interesadas o desesperadas por explotar nuestros recursos estratégicos. No se puede gobernar solo para 4 vivos del círculo rojo de la Argentina, ni siquiera para todos. No hay forma. Entonces, pasa lo que está pasando en este momento. La distopía que propone Javier Milei, que es volver el reloj de la historia atrás a fines del siglo XIX, en la Argentina no es posible, porque somos un pueblo rebelde. Pero igual hay forma, es esta forma, es lo que es sí, hoy. Está bien, pero no hay forma de que se estabilice, eso es lo que quiero decir. Está pasando. Vos me preguntás a mí, ¿este gobierno va a seguir adelante? Y yo no lo sé. No es una discusión que hoy me interese particularmente. Es una discusión que estuvo dando vuelta en estos días entre la dirigencia política, etcétera. Se tiene que ir, no se tiene que ir, etcétera. Lo que sí creo es que este proyecto ya fracasó. Porque no puede estabilizarse, porque no puede ofrecerle nada a los argentinos y porque pretender construir un modelo, iba a decir de desarrollo nacional, pero de involución nacional, con una economía reprimarizada, porque eso, volver a fines del siglo XIX es eso, con una economía extranjerizada al mango, es imposible sostener con una sociedad en donde un 80% está fuera de cualquier sistema de seguridad social, de cualquier forma de integración, etcétera, y un 20% solamente está integrado, es decir, un Fernet de 80-20, básicamente, claro, con mucha coca, es imposible sostener en un país como la Argentina, por nuestra cultura política, porque acá pasó el peronismo. No quieren llevar a Perú, con todo el respeto a los compatriotas, a los hermanos peruanos, que es un país con muchísima inestabilidad política, pero con mucha estabilidad económica, anclada en un modelo primarizante, extractivista. Exactamente. Ahora, uno lo piensa, no quiero pecar de coyunturalista ni tacticista, pero es para mí la estabilidad, quizás el desastre o la inestabilidad es la estabilidad de esta forma. Yo no veo un Milei intentando que sea un saqueo estable, un saqueo continuado. Macri había hecho algo un poco más estable que esto, y también era un saqueo, y no... y terminó, digamos, llegó al fin de mandato, después, bueno, vino otro gobierno, pasó otra cosa, y era más, nosotros pensamos que era, fue muy violento, y esto es aún más violento y más escandaloso, aún más desordenado, aún más inestable. La línea de esta gente no es sacar todo lo que se pueda, rápido, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, más que una estabilización en el tiempo. Yo creo que no sé ni siquiera si hay un plan igual, pero... Yo digo, ya estoy entrando en un análisis que es casi psicológico, ¿no? Una vez uno discute con los compañeros
o no sé si psicológico, intenta caracterizar al personaje. Que a veces en política tiene importancia eso, ¿no? Somos un país además que es presidencialista. Entonces, de tratar de explicar a Milei. Y uno intuye que su objetivo en la vida es tener razón Ujú. y quedar en el bronce, ¿no? Entonces, no es un conservador, como, no sé, Mauricio Macri, que tiene cosas para perder, Ujú. que tuvo cosas Claro, para perder en su tránsito por la primera magistratura, sí. por la presidencia. Es alguien que tiene para perder, capital, Sí, sí, básicamente, capital. propiedades, no sé, Sí, sí, digo. incluso su propio prestigio como tal, creo que tiene algo que ver también. Sí, sí, pero digo, conservador en la expresión más crematística del Ujú. término, ¿no? Más de efectividad de conducente, plata, Claro, platita, etcétera. Es un tipo que tiene cosas, tiene un patrimonio sí. que perder, ¿no? Javier Milei me da la impresión de que es alguien que quiere quedar en la historia, quiere quedar en el bronce. Su obsesión más importante es ese, quiere mostrar, ¿no? Esta obsesión por decir el primer país que tal cosa, que a veces es verdad y que digo, el primer presidente anarco libertario de la humanidad, bueno, es posible que sí, que sea el Ujú. primer. Eh, entonces, uno infiere de eso que va por todo, Claro. que va por todo. ¿Qué pasa si las elecciones le va, no mal, le va muy mal? No lo veo hoy como un escenario, digo, no hay que Ujú. creerse, no hay que comprar, no hay que tomar de la que uno vende, dicen Ujú. algunos, ¿no? Eh, no hay que creerse los microclimas, etcétera. Es una elección con toda la complejidad, donde efectivamente, como decía antes, el gobierno está al desnudo y donde una parte importante del pueblo argentino y en crecimiento empieza a mostrar rechazo. Dicho esto, si al gobierno le fuera malísimamente mal, bueno, entra en una etapa de zozobra con la economía que como está, sin apoyo político, etcétera. Javier Milei sería capaz de entregarle llave en mano al gobierno a Mauricio Macri para que le ordenen las cosas, que uno lo que intuye de qué es cuál puede ser la propuesta del círculo rojo para decir, bueno, déjame. Y yo creo que no. Yo creo que es el típico personaje que prefiere morir con la bota puesta, con la suya, Ujú. ¿no? Y él algo dijo el 1 de mayo del 2024, cuando fue al Congreso de la Nación a dar su discurso de inicio de sesiones legislativas, y dijo, y si no será el ostracismo, miré al ostracismo, ¿no? Se imagina como un Gorbachev Ujú. yendo por el mundo dando conferencias en dólares y diciendo, y estos negros de mierda no me dejaron gobernar, Claro. porque no entienden nada, porque son unos Ujú. subdesarrollados. Claro, ¿No? Estoy haciendo una especie de proyección a un claro. futuro incierto, pero digo, sí parto de la base de algo que estoy seguro. Un modelo de esta característica no hay forma de que se sostenga estable en el tiempo. Por supuesto que hay sectores del Círculo Rojo, del capital financiero internacional, etcétera, que saben todo esto, que saben que han detectado cómo es este personaje y que les importa muy poco y quizás Ujú. no compran todo el paquete entero, pero sí van por lo suyo. Yo siempre cuento, en la discusión de la ley bases, durante ese largo mes de enero del 2024 que se discutió la primera versión de la ley base, una sola cámara empresaria realmente existente de la Argentina fue a defender un pedazo de la ley base, ni siquiera toda la ley, que fue la UIA. ¿Y qué fue a defender? La reforma laboral. Ujú. ¿Por qué? Porque la había escrito Funes de Rioja, Claro. la reforma laboral. Entonces, ¿qué hay ahí en la UIA? Una intención de decir, aprovechemos, me llevo esto. Y Ahora, después que se mate. Sí, sí, que haga lo que pueda. si nos matamos, nos matamos, dice el Claro. meme, ¿viste? No, pero digo, después, pero me quedo con esto. Sí, sí, aprovechar. Y hay también una mirada de una parte de la dirigencia política, una parte no menor de la dirigencia política, que dice, hay cosas que había que hacer, que la haga este loco. Y después venimos nosotros, Ujú. en un escenario de normalidad. Claro. ¿Qué es lo que el movimiento obrero, las organizaciones sociales, comunitarias, el activo militante, los que realmente creemos en la necesidad de romper amarras, ¿no es cierto?, con décadas de continuidad liberal, aún habiendo habido gobierno que nosotros reivindicamos en el medio, pero hay un cepo
que desde el 2 de abril de 1976, cuando asumió José Alfredo Martínez II la cartera de Economía y dijo se abre una nueva etapa, etcétera. Bueno, hubieron en esa larga etapa intermesos, hubieron gobiernos que nosotros reivindicamos, que impusieron otra lógica, etcétera, etcétera, pero hubo un trasfondo en el que la Argentina nunca pudo recuperar del todo algo que era propio de la Argentina hasta ese momento, que era la capacidad de planificar, de disponer sobre los resortes básicos de la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que debemos discutir y no podemos permitir que a la salida de esto termine triunfando alguna opción gatopardista que obture la posibilidad de dar esa claro. discusión de fondo, ¿no? Yo recuerdo que vos mencionabas algo interesante que pasó de medio de largo, que era en los considerandos de la ley bases, Milei había escrito la Argentina, potencia de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la destruyó la planificación económica. El modelo de democracia democracia social. Democracia social y economía planificada. Me quedó muy, muy marcado. Yo no sé si la escribió Milei. Yo sospecho que la escribió Milei porque tiene una potencia y tiene una... Está escrito con una pasión que no sé si un Sturzenegger hincha de tu equipo. Espero que lo hayas puteado alguna vez. No me tocó estar en la... lo putearon cuando estaba en la platea, yendo a un palco y estaba populando. No lo veo a Sturzenegger escribiendo con esa pasión. Lo veo a Milei dictándole a alguien, pon esto, mirá qué genial, pon esto. Democracia social, economía planificada. Los grandes enemigos de Javier Milei. Bueno, hay que pensar cuánto de democracia social y de economía planificada hemos tenido durante los gobiernos populares a la salida o al estallido del neoliberalismo, luego del diciembre del 2001, tuvimos. ¿Cuánto de eso tuvimos? Y lo que nos haya faltado precisamente para una democracia social plena y una política de economía planificada plena y con pleno control de los recursos estratégicos, de los resortes básicos de la nación, etcétera. Lo que nos haya faltado de eso son las deudas que tenemos para encarar el proceso que viene, ¿no? Eduardo Tonioli es creo hoy, de la Cámara de Diputados, por lo menos el que más veces lo he escuchado hablar de peronismo. Es decir, vos con tus colegas, si bien muchos son compañeros, la mayoría son compañeros peronistas, vos hablás mucho de peronismo, lo cual a mí como peronista me pone bien. Peronista, nacionalista. Hemos estado con Eduardo Tonioli en la Antártida, no puedo decirlo con mucha gente, digamos, con quien era presidente, Alberto Fernández, con Eduardo Tonioli en la Antártida, en la base Marambio. Un conocedor de la gesta del general de división Hernán Pujato, de todo lo que tiene que ver con la soberanía, integrante de la Comisión de Defensa y otras, imagino. 7 más. 7 más, mucho laburo, imagino. Y voy ahí, digamos, no solo de tu formación histórica política, es un momento en el cual todos nuestros propios problemas, ahora sí hablando del movimiento, nuestros problemas políticos, económicos, de proyección, internos propios de nuestras personalidades humanas, han hecho que el desorden, has hecho emerger un poco al peronismo nuevamente, como idea, aunque sea, como bueno, lo que nos queda siempre es la doctrina y habría que ir a buscarla. No digo que sea algo generalizado ni que... Pero siento que ha emergido por lo menos de Che, si volvemos un poco con las revisiones que hagan falta, con la actualización doctrinaria, que creo yo que no se ha terminado de hacer, pero que hace falta. Digamos, el peronismo se reposiciona cada vez que triunfa el antiperonismo, podemos decir de alguna manera. Siento que, y ahí para comparar, hacerlo más comparativo si se quiere, digamos, el mejor momento del kirchnerismo, cuando todo marchaba bien, fue el mejor momento de la economía de las últimas décadas, había un aura de, che, esto supera el peronismo. Para mí equivocado. Sí, claro. Pero había una idea de, esto va muy bien. Y hicimos cosas que Perón no pudo. Y
Y cuando todo eso se desarmó, y no fue lo irreversible que se decía que era, bueno, el peronismo hay cosas que sí fueron irreversibles y que acá están, ¿viste? Le estamos discutiendo, todavía las tenemos. Mira, me parece que hay que poner cada cosa en su lugar, ¿no? Ni soy de los que creen que hay que andar con el librito en la mano y la doctrina de decir esto no es peronismo, etcétera, etcétera, que es una de las formas de la soberbia, ni creo en la otra forma de la soberbia, que es creer que cuando yo llegué empezó todo. Me parece que a veces fluctuamos entre eso. Yo por una cuestión etaria, nada más que por eso, tuve la posibilidad de empezar a militar en el año 93, cuando tenía 15 años, en la secundaria. Venía de la familia peronista, etcétera, agarrar los libros, la biblioteca familiar, etcétera, pero digo, uno se define como militante no cuando va con los viejos a una marcha. Yo estuve, no sé, en 1989 en las elecciones 4 horas sentado arriba de un semáforo en la circunvalación de Rosario esperando que pase el Menem móvil, ¿no? Claro. Con el innombrable, que bueno, pero en ese momento era el tipo era que así, venía claro, con las patillas, el poncho, era Facundo Quiroga redivivo, ¿no? Pero ahí fui acompañando, ¿no? A los mayores. Pero bueno, eso, por supuesto. A mí me ha tocado ya en resistencia. Claro. Pero empecé a militar, es decir, cuando uno por decisión propia, no sé, en mi caso fui a una reunión del centro estudiante, un poco siguiendo a una chica que me invitó, como dice Dolina, ¿no? No corresponde. ¿Por qué hacemos determinadas cosas los hombres o las mujeres? Todo. Y un poco porque prendía la tele y veía que se estaba prendiendo fuego la Casa de Gobierno de Santiago del Estero, o que había piquete en Cutralcó, en Ledesma, etcétera. Entonces me llamaba la atención y me movilizaba, ¿no? Ahora, esa experiencia de inicio de la militancia en la resistencia, yendo a un piquete, acompañando a organizaciones sociales, movilizando junto a la CGT Rebelde de Moyano, junto a la CTA de Genaro, etcétera, a uno lo marcan. Y si hay algo que el proceso que se abre, para mí en diciembre del 2001, para otros será en 2002, están los gordos 2002, los gordos 2003, que creen que ese proceso se inicia con Néstor Kirchner, otros que creen que es con Duhalde. Yo sostengo que se inicia en diciembre del 2001. Sos un gordo 2001. Soy un gordo de diciembre del 2001. Y a uno le da otra perspectiva, no sé, no es mejor ni peor, le da otra perspectiva. Yo nunca sostuve, y lo discutí a muerte en la etapa del kirchnerismo, que la militancia juvenil nació con el kirchnerismo en la Argentina, ni en pedo. Claro. O que se salteó de los 70 al 2003, y ahí apareció. Lo que pasa es que en la década de los 90 había militancia juvenil, lo que no había quizá militancia juvenil en la política partidaria, o había una disociación entre militancia política y militancia social, porque la política, entendida en términos tradicionales, la de la disputa por el poder político, etcétera, había corrido a la militancia para dar lugar a los operadores, etcétera, claro, etcétera, porque no soportaba determinadas banderas, que en el caso del peronismo, contradictoriamente, eran sus banderas históricas, ninguna de las 3 banderas. Claro. Ni de las 20 verdades, ni lo que ningún libro de Perón entraba en ese peronismo de la década de los 90, ese peronismo oficial de la década de los 90. Entonces, pero sí había cientos de miles de jóvenes militantes, algunos que nos definíamos como peronistas, otros que no, otros que lo eran, pero en ese momento no lo sabían porque claro, el peronismo era Menem, etcétera. Entonces digo, hay un montón de lugares comunes que después se instalan como clima de época, que algunos que llegábamos de más atrás, por ahí podíamos tener una distancia con eso. Y así con un montón de lugares comunes. Tampoco esta idea de que el kirchnerismo fue la superación de cosas. Ahora, jamás va a encontrar en mí ni una declaración, ni una afirmación, etcétera, anti-kirchnerista para nada, porque sería totalmente injusto con un proceso que me atravesó totalmente. Claro. Sí, te discuto
todo lo que tenga que discutir determinadas cosas, es decir, el 50%. Cristina habló muchas veces de esto y yo creo que, humildemente lo digo, ¿no? No me voy a poner a su altura, etcétera, pero esta idea de que el 50-50 entre los trabajadores y, y el capital, que en algún momento plantea Cristina, que incluso durante su gobierno superó a lo que había llegado Perón, es una verdad a medias. Claro. ¿Por qué? Porque hay que ver la composición interna de ese 50%. El Evita hablaba de la crema, la leche y el agua. Sí, es una metáfora que hay que explicarla un poco, porque si no, no se entiende. Fue muy pero rara. Como siempre, el Evita le costó explicar las cosas que decía. ¿Y qué hacía? Pero creo que hay una cuestión muy genuina que es esos análisis son parados sobre la realidad del sector, básicamente, de los trabajadores de economía popular, etcétera, nunca en un laboratorio aislado de la realidad, ¿no? Edu, hago un pequeño paréntesis, ahora te voy a preguntar un poco más del tema. ¿Vos siempre fuiste consciente de tu historia? Es decir, siempre conociste la historia de la desaparición de tu viejo en el año 77 y con tu mamá se exiliaron en Francia. Sí, sí. Es decir, siempre fuiste plenamente consciente de todo lo que había pasado. Sí, no me acuerdo del momento exacto ni cómo me lo contaron, etcétera, pero precisamente tiene que ver con eso, con que desde que soy consciente lo tengo incorporado. ¿Y empezaste a militar en Hijos en qué año? ¿O cómo te sumaste? ¿Cómo fue Yo militaba en la secundaria, en mi escuela. Mi escuela era el Politécnico, la escuela secundaria, que es como si fuera el Otto Kraus de acá, el industrial, el viejo colegio industrial. Una escuela muy politizada. Empecé a militar en el 93 o fines del 93, me acerco al centro de estudiantes. 94, 95 se producen el conflicto por la Ley de Educación Federal y la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior impactaba directo en el Politécnico porque es una escuela dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Y ahí tomamos 2 veces la escuela, no se tomaba de la década de los 70, se abre una conflictividad que arrastra cientos de pibes de una escuela muy masiva a la calle, a movilizar junto, por ejemplo, con el Superior de Comercio, que era nuestro enemigo. Nuestro enemigo, a que 2 años antes se había armado una movilización desde Poli para ir a tirarle piedra y terminaron 100 compañeros de la escuela presos. Es decir, una contradicción de 15º orden puesta en primer lugar, se diluyó cuando apareció el enemigo real, ¿no? Que era el que venía a destruir la educación pública. Ese proceso fue en el 95. En ese mismo momento se estaba creando Hijos. Por razones obvias, que uno no puede estar en 2 lugares a la vez físicamente. Yo no participaba activamente, sí tenía contacto, me invitaban constantemente. Y me acerqué a Hijos cuando terminé la secundaria. Y en la preparación de la marcha del 24 de marzo de 1996, a 20 años del golpe, que fue en todos lados como una marcha muy masiva, y la entrada de Hijos en la escena pública de alguna manera, el 23 de marzo, el día anterior, fui a una reunión y ahí me quedé. Me sumé a militar con los compañeros, que era una forma de integrarse, una organización que podía definirse hacia afuera como un organismo de derechos humanos, pero que era mucho más que eso, era un ámbito de sociabilidad. Sí. Y Hijos siempre fue muy política. Sí, claro. A diferencia, se permitía, a diferencia de madres y abuelas, tener su posicionamiento claro, decidido. Le valió, muchos conflictos justamente con madres y abuelas. Sí. No sé cómo fue en Rosario, pero sí. Por lo menos a mí lo que me tocó vivir... De escuchar a mis viejos, era ese lío de las organizaciones de derechos humanos en el aspecto político, pero Hijos tuvo esa capacidad de generar posturas y de militarlas, más allá de obviamente que tenía el nucleamiento, la organización propia de eso, literalmente ser los hijos de los compañeros. Porque era una excusa para juntarse y para formarse y para militar, etcétera. No había, para quienes nos definíamos como peronistas, una unidad básica donde ir a golpear la puerta porque las habían cerrado todas. Salvo los compañeros que tenían un posicionamiento quizás más de una perspectiva de la izquierda más tradicional o de la
te profundizaría un poco más, de izquierda trotskista, básicamente, cuyos partidos pervivían más allá de la opinión que tengamos, ¿no? Como una estructura formal, etcétera, que los contenía. Después, no sé, si eras peronista, y generacionalmente y por tu historia, etcétera, te iba a llamar la atención y te iba a acercar, básicamente, ¿no? Había compañeros peronistas y muchos otros que no lo eran, Claro. a pesar de que muchos se hicieron peronistas a la larga. Pero sí, era un ámbito ante la ausencia de otros ámbitos más políticos partidarios, por la misma análisis que hacía antes, para muchos de nosotros fue un espacio de sociabilidad, de formación. En algunos casos fue de contención, ni más ni menos, que no es Además, poco, ¿no? Tampoco. Edu, tu generación que militó los 90 sobre todo, eh, fue quizás la que logró uno de los aspectos, seguramente hay muchos, y el peronismo obviamente en su historia, su nacimiento y su gestión tuvo con qué, pero son la generación que sostuvo el peronismo no gobernante. O Sí. sea, digo, che, el peronismo existe y somos nosotros con lo que podemos, con lo que hacemos donde, en las cuevas, si se quiere, aguantando y decir, bueno, el peronismo no es solo el menemismo y esto que está haciendo, Sí, no sé sino el si mi peronismo está. generación, nuestra generación se sumó. Digo, yo siempre digo, el peronismo en la década de los 90 estaba en los sindicatos, estaba en esas viejas unidades básicas que se convirtieron en la unidad básica Felipe Vallese se convirtió en el comedor Piecito Descalzo, en la olla popular en el barrio. Todo lo que sostenían eso eran todos peronistas. O sea, no pueden haber desaparecido de golpe millones de peronistas que hicieron la campaña de Carlos Menem y un par de años después no se fueron toda la casa. Muchos sí, otros convirtieron su casa en un comedor, otros estaban en el sindicato, y ahí es donde nosotros íbamos y nos formábamos. Nosotros teníamos un grupo de compañeros, por ejemplo, que, bueno, cuando ya entramos en la facultad, año 96, nos juntábamos en ATE, que nos lo prestaba el Colorado Coagliaro, nos juntábamos en Judiciales, que estaba el Tono Nucci, que era dirigente de ese gremio, y que era la cabeza de la CGT Rebelde o la CGT de Moyano o el MTA ahí en Rosario. Los acompañábamos a los paros, a los actos, etcétera, y a su vez los teníamos como referencia para ir y hablar. Y a partir de eso, de ese núcleo, armamos una cátedra del pensamiento nacional Arturo Jaureche. Y ahí iba tu viejo a charlar con nosotros, lo invitábamos a charla, iba Norberto Galazo, Jorge Nea Spilimbergo, es decir, peronista y no peronista, porque nombré a Galazo y a Jorge Nea Spilimbergo, que viene de la izquierda nacional, Pino Solana, Alcira Bergumedo. Sí. Y Compañero del diario El Eslabón. bueno, el diario El Eslabón, Eslabón. grandes amigos, con los que también hicimos ese recorrido juntos. El Juan Evaso, que hoy ya no está, un gran amigo, compañero, hermano, y hicimos ese tránsito y ellos lo hacían desde periodismo autogestivo, etcétera. Y en esos lugares transitaba el peronismo, sí, en la catacumba, como los primeros cristianos, los cristianos originarios, ¿no? Esperando el momento para pasar a la ofensiva. Y ese momento siempre lo tratábamos de buscar, no es que estábamos pasivamente y un día llegó Néstor Kirchner. Pasó que llegó Néstor Kirchner, pero digo, intentábamos, además de resistir, generar articulaciones para intentar hacer política, amagar a llevar adelante una ofensiva. En mi caso, con muchos de estos compañeros, intentamos armar el polo social en el 2001, que para nosotros era una opción político-partidaria, minoritaria, chica, etcétera, pero que expresaba la bandera histórica del peronismo de la mano del cura Farinello. Argentina tiene cura, la consigna. Bueno, terminó más o menos eso, pero en provincia de Buenos Aires una fuerza que metió 3 diputados nacionales, ¿no? Al año siguiente, con ese grupo de compañeros, sacamos una combi pagada pesito por pesito de nuestro bolsillo para ir a la asamblea fundacional de Proyecto Sur, con Pino Solana. ¿Por qué? Porque Pino Solana era el que con Octavio Getino habían hecho La Hora de los Hornos, Sí, la entrevista a Perón. actualización política y doctrinaria para la toma de poder. Para nosotros era la Pino Solana, hermano. Claro. Entonces, bueno, después Gerardo a la hora de Vallejo. hacer política,
tenía su cosita, ¿no? Era medio un personaje complicado. Yo creo que lo de Pino fue un poco... eh, abrevó a la propia imagen que nosotros también habíamos construido sobre Como él. dirigente político y como constructor, Pino Solana era un gran orador. Claro. Excelente orador, Excelente orador. hacía llorar a las piedras, emocionar, etcétera. Nosotros lo Claro. llevamos a la Facultad de Ciencia Política ahí en Rosario, que queda, si vos creo que has ido alguna vez, está comunicación, todavía atrás, en la Siberia se conoce el lugar donde Sí. está, así que te imaginas, en un rincón ahí, en invierno, un frío bárbaro, etcétera, un lugar medio aislado, como se hacían la ciudad universitaria en la época de la NUCE, porque era para tenerla lejos del centro de la ciudad, de que los estudiantes no hagan quilombo en el centro de la ciudad. Y llenaba y explotaba, ¿no es cierto? Los salones enormes, iban 500, 600 personas, 700 personas. Pero bueno, después había una imposibilidad, una incapacidad quizá para armar, etcétera. Pero bueno, no todos estamos para todas las cosas, ¿no? Edu, hay una... Creo que igual también que es un poco pecado de la generación reciente, de mi generación, o de... No por un problema etario en sí, sino el momento político. Del institucional, no el institucionalismo formal en sí, pero sí un problema de la reivindicación de la política por la política. Sí. Que terminó abrevando a la idea de la casta. Sí. Es decir, los políticos, hablando con políticos, en la tele, esa idea en su momento hizo que las cosas mejoraran, es decir, se recuperó popularmente la política, pero en algún punto eso se volvió a no a romper, pero a crujir. Y bueno, terminó siendo esto de nuevo de que la política no resuelve los problemas. ¿Te pesa un poco como diputado? Como de alguna manera hombre de saco y en la Cámara, toda tu historia militante, insisto, no quiere decir que un diputado por ser diputado es un antipueblo, todo lo contrario, pero la institucionalidad y la forma donde está, el lugar que se cumple, ¿cómo lo llevás, cómo lo medís y cómo ves a la política institucional hoy con todas estas discusiones cruzadas? De tratar de recuperar la esencia, algunos ojalá que no, y tan bastardeada mismo por el gobierno de la casta, etcétera. Mira, yo creo que si tuvo éxito el discurso de la casta es porque había algo ahí, ¿no? Expresando. Te veo muy fan de Rebord. No. O muy provechoso de su lenguaje. Hay algo ahí. Yo lo veo mucho, yo la otra vez fui al programa del Domingo, eso, y nunca lo había visto entero, y por razones obvias estaba ahí, estuve durante todo el programa, y me divertí mucho, pero no sé si como oyente o como televidente, ya no sé cómo es un streaming, sería televidente, es el mejor de los espectáculos, ¿no? Porque es gente interrumpiéndose, gritándose, etcétera. Pero bueno, no importa. Evidentemente algo había para que tenga éxito ese discurso. ¿Y qué es lo que había? Una dirigencia política, no toda, digo, es odioso generalizar, pero que en gran parte, no importa de qué palo, de varios palos, pensaba y piensa la política como el espacio exclusivamente de la representación, en el mejor de los casos, ¿no? Incluso hasta representando cosas buenas. Pero digo, como un espacio en la que dirigentes políticos profesionales tienen que hablar y discutir y ponerse de acuerdo con dirigentes políticos profesionales, y en el que lo que pasa afuera, en general, no tiene demasiado impacto, ¿no? O donde el gran ordenador de lo que pasa en la política es la dirigencia política, aún teniendo alguna simpatía con lo que pasa afuera, con la movilización popular, con el reclamo, con esto, etcétera. Es la creencia de que lo que pase o deje de pasar adentro tiene que ver con tu capacidad, tu arrojo, tu protagonismo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende hacia dónde voy? Y yo tomo el ejemplo concreto, doy ejemplo concreto que tiene que ver con la actividad en la que estoy ahora, que es la actividad legislativa. No hubo un solo triunfo legislativo de la oposición
en este año y medio, casi 2 años, que haya nacido, haya sido parido y consolidado por la rosca política dentro del Congreso. Todos tuvieron que ver con altos grados de movilización popular, altos grados de imbricación con de lo que pasaba adentro con lo que pasaba afuera, con un sector de la sociedad movilizada y de la comunidad movilizada en reclamo de sus derechos, en reclamo de determinadas reivindicaciones, etcétera. Pasó el 24 de enero del 2024, recordarás la marcha de la CGT, la CTA, la UTEP, el mundo... El primer paro. El primer paro. El segundo más rápido de la historia contemporánea. No sé, no acuerdo cuál es el primero. El 55, cuando le cae Perón, la CGT llamó un paro, a los días, no me acuerdo cuánto era. Y el segundo era este. Y el segundo en velocidad, en tiempo tipo asunción o cambio de y el escándalo evento, que se generó para algunos sectores, etcétera. Mirá, el 23 a la noche, el 23 de enero del 2024 a la noche, a mí no me la contó nadie esto, ¿no? Al lado mío hubo un diputado, muchos eran, pero vi uno al lado mío, un diputado de la oposición dialoguista, que ya no existe más, me parece eso, pero que se autodenominaba oposición dialoguista, que firmó, y fueron varios, una hoja en blanco, que era el dictamen de la ley bases. ¿Te acordás de eso? Sí. Firmaron una hoja en blanco, que era el dictamen de la ley bases, en el plenario de comisiones. O sea, no hay metáfora más clara de entregarle el alma al diablo que es firmar un cheque en blanco. Vos cuando firmás un cheque en blanco no sabés cuánto está poniendo. Bueno, firmaron una hoja en blanco de un dictamen que se escribió al día siguiente en un departamento de Recoleta, entre Sturzenegger y un grupo de Cerebrito, etcétera, de Círculo Rojo, escribieron el dictamen, cuya hoja final se había firmado el día anterior en el Congreso de la Nación. Al día siguiente se produce la movilización, 5 días después se cae la ley base. Algo tuvo que ver esa movilización, no tengas duda, porque fue una movilización bestial, no solo en la cantidad de gente que hubo para un 24 de enero, sino en la capacidad de articulación que tuvo la CGT principalmente, la CTA, la UTEP, etcétera, que hizo que, por ejemplo, hubiera una columna enorme del mundo de la cultura, con una bandera que iba adelante que decía Fondo Nacional de las Artes. El que sabe de cómo nació el Fondo Nacional de las Artes lo tiene que sorprender. Digo, lo creó Victoria Ocampo. Claro. Y ahí quizás haya gente, capaz que es un prejuicio mío, pero quizás haya gente que en su puta vida pasó a 3 kilómetros de la vereda del edificio de la CGT. Y estaba ahí. Y estaba el mundo de la educación, de la salud. Y estaban un montón de argentinos ahí y en muchas plazas del país. Yo siempre cuento, me llegaban, por supuesto, por de donde soy, la provincia de Santa Fe, me llegaban fotos de localidades de la provincia de Santa Fe, de otros lugares también, pero sobre todo de la provincia de Santa Fe, masiva. Claro. De acá, de allá, etcétera. 80.000 personas en Rosario, un 24 de enero, una locura, 80.000 personas. Me llega una foto con 20 compañeros en la plaza de Pozo Borrado, departamento 9 de Julio, cerca de Tostado, o sea, en el norte, claro. en el norte de la provincia de Santa Fe. Salía la marcha del hambre. ¿Cuándo fue la marcha? ¿60 ahí? Sí, por ahí. Por ahí, bueno, ya me acuerdo. Pozo Borrado, 20 personas en la Plaza Central. El que conoce Pozo Borrado sabe que 20 personas debe ser el 10% del electorado, claro, básicamente, o de los habitantes. Es un principio de revolución, 20 personas en la plaza. Estamos al borde de la toma del Palacio Invierno, si hay 20 personas, claro, en la ¿eso plaza. Un partido de fútbol o cambiás la historia de Pozo Borrado? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Vos te crees que no tuvo nada que ver con la caída de la ley base? Tuvo que ver. Como tuvo que ver lo que pasaba en la calle con todas las iniciativas que avanzaron, no muchas, pero avanzaron, de actualización de los fondos para la universidad pública. No solo se produjeron este año esas medias sanciones definitivas, veto, etcétera, también el año pasado. Aumento para los jubilados, aumento de las prestaciones para las personas con discapacidad, y así
a lo que llegamos hoy, que efectivamente hay como una especie de mayoría un poco más consolidada que sistemáticamente le infringe derrotas legislativas al gobierno. Ahora, eso viene de la mano y al calor de la movilización popular, no tengas dudas, Ujú. no tengas dudas. Entonces, para aquellos que creen que la política es solo la que hacen los dirigentes políticos en diálogo, en acuerdo o en disidencia con otro dirigente político, bueno, ahí está un claro ejemplo de que no es así. Claro. El problema es cuando vos pensás esto y te autodefinís como peronista. Yo no le niego a nadie el carácter, soy de lo que cree que peronista es el que se dice peronista. Ujú. ¿Está bien? Ahora, después todos tenemos derecho a discutir Ujú, claro. si está bien, está mal, o qué está haciendo, o hacia dónde vamos, etcétera. Y yo creo, y esto para mí es importante, que toda doctrina, toda filosofía política tiene aspectos que quedan en desuso en algunos casos, pero tiene evidentemente, sobre todo si se sostiene tanto tiempo, tiene que tener aspectos que son perennes, ¿no? Que son que, que, que son, no uso la palabra inmutable porque quizás es muy dura, pero que se sostienen Ujú. como una invariante en el tiempo, porque si no se desnaturalizaría, ¿no? ¿Y cuál es la que yo creo, una idea fuerza, que es la única no la única, digo, que es innegociable a la hora de pensar si esto es peronismo o no es peronismo lo que estamos haciendo, es la idea de que el poder viene del pueblo, proviene del pueblo, ¿no es cierto? Pero no de cualquier pueblo, del pueblo organizado. Ujú. Reside en el pueblo y en el pueblo organizado. Entonces, el peronismo, para ser leal a su historia, pero además para ser efectivo en el presente y en las transformaciones que tiene que hacer y no quedar como un experimento impotente, que ha pasado mucho Ujú. en el último tiempo, tiene que eh, tomarse la tarea de volver a ser expresivo más que representativo. Expresar mucho más que representar. Y expresar no es lo mismo, ¿no? Ujú. Representar Sí, es una lógica más propia de la democracia liberal. Expresar es otra claro. cosa, es integrar con protagonismo. Integrar con protagonismo a quiénes, a los, al mundo del trabajo, al mundo de la producción, a los Sí. que con su esfuerzo abonan a la riqueza nacional, fundamentalmente los trabajadores. Ujú. Sí, ¿No? siempre se da esta idea de soy la voz de, y no, bueno, ¿y por qué no sos? Y listo, sos, esencial, identitariamente sos Y no el tiene que tipo. ver exclusivamente con las elecciones o con representar en un ámbito legislativo, etcétera, sino tiene que ver en la integración a la definición, ¿no? A las grandes tomas de decisiones y Ujú. definiciones de hacia dónde tiene que ir la Argentina, ¿no? ¿Ves en las Te cierro Sí. con esto. Hace un tiempo, hace un año, hubo una reunión convocado, no se dice el pecado, pero no el pecador, convocado por un grupo de compañeros, se invitó a los economistas de distintos sectores del peronismo. ¿Te acordás? Hubo una reunión. Sí. Hubo una discusión muy interesante que se dio de que no había ninguna mujer. Es una discusión válida, no la vamos a Sí. menospreciar porque además Sé lo que vas a contar. no había ningún economista de la CGT. Para dar un caso, después Claro. podemos pedir que haya uno de la CGE, Ujú. tendría que haber un economista de la UTEP también, ¿por qué no? Ujú. Es decir, ¿qué tienen que decir los economistas de los distintos sectores políticos? Bueno, lo que piensa tal o cual dirigente político de esto, etcétera. Ahora, las representaciones sociales organizadas no pueden ser ajenas a la definición de hacia dónde va o cuál es el Ujú. proyecto para la Argentina, Sí. ¿no? Puede ser que los dirigentes, que por ahí ni lo son aún o ellos no se consideran así, pero hay cierta renuencia o reticencia o falta de iniciativa justamente para la conducción o intento de conducción de los espacios, procesos, movimientos. Porque yo lo que siento es que estamos en un momento, medio canso un poco, los oyentes lo saben, en el cual puteamos a la dirigencia constantemente, decimos la dirigencia, no esto, no lo otro, con razón, porque Sí. en buena medida es verdad, pero no damos el paso al frente y decimos, bueno, dale, hacelo, no sé qué, ni cómo, te equivocarás seguramente, pero dale, ahí va.
generaste una movilización, tenés derecho a por lo menos intentar ser conducción de ese espacio o del grupo que se movilizó o de la idea que generaste. Y de ahí nace la expresión, quizás. Siento que falta arrojo, o que lo hay y no lo estamos viendo por ahí, que propio de la resistencia y de la urgencia a veces es contraria a la perspectiva. Eh, Como que hay, pero o no lo vemos, o bueno, ojalá que no lo veamos, sino que no esté. Yo creo que no por ahí, ojalá, quiero confiar en que no lo estamos viendo y que podemos verlo en algún momento. Eh, Porque a mí lo que me preocupa, no solo la actualidad, el llegar con la guita a fin de mes, es el futuro próximo, es decir, cómo levantamos esto el día que el momento que nos toque, ojalá el 27 o no sé cuándo. ¿Cómo carajo levantamos esto? No solo qué medidas económicas hay que tomar para renegociar la deuda, sino qué hacemos con este país. Y ahí voy a la instancia de preguntar en la entrevista qué ves del futuro o qué imaginás. Porque uno, como peronista, y en esa doctrina y esos ideales perennes, dice, bueno, la independencia económica, la justicia social, la soberanía política siguen siendo nuestro futuro siempre. Pero bueno, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensás que podemos hacer en función de eso? Bueno, ¿cuántas horas tenemos? No tenemos tanto, pero bueno. Eh, Me van a quedar un montón de cosas, pero no, a bueno. mí me parece repito, hablábamos mucho, decía que hablo mucho del peronismo, etcétera. Hablo mucho porque me sale y porque creo que es una gran herramienta que nos legó Perón, básicamente, y muchos otros eh, para los argentinos, para que podamos pensar la Argentina. Soy de los que creen por supuesto, digo, no puedo decir que no crea que haya que leer porque soy docente universitario, me gusta mucho armar cursos de formación con los compañeros, etcétera, creo que hay que leer, etcétera, pero no hay mejor ejemplo o no hay mejor contagio que el del ejemplo. eh, y creo que además, más que recitar, como decía antes, 20 verdades, tres banderas, etcétera, lo que hay que hacer es aplicar en la práctica, ¿no es cierto?, esas ideas, esa doctrina, etcétera, ¿no? Eh, y cuando decía es importante integrar con protagonismo, es importante integrar con protagonismo, es decir, eh, no hay forma de que llevemos adelante las transformaciones que la Argentina necesita, no hay forma que nos saquemos de encima el yugo que nos aprisiona, no hay forma que nos saquemos de encima las cadenas que nos atan desde hace décadas, si esto no se hace con el conjunto del pueblo y con todos los sectores que objetivamente a los que le va bien solo cuando a la Argentina le va bien, ¿no? Esto quizás es muy fácil decirlo, es muy fácil decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Saliendo de la cueva, saliendo del ámbito de confort de cada uno, no saliendo y yendo a la calle a evangelizar, parándonos en un lugar de conocimiento, etcétera, sino atando nuestro destino al destino de nuestro pueblo cotidianamente. Trabajando en el marco de la Organización Libre del Pueblo, y de ahí va a salir la inteligencia para salir de acá. No se soluciona con o exclusivamente con grandes cerebros, grandes liderazgos, etcétera. Los grandes liderazgos se necesitan. Mirá si la historia del peronismo en ese sentido es clara. Las grandes cabezas de los dirigentes intermedios también se necesitan, etcétera. Ahora, hay algo que es irreemplazable y tomo a Bielsa en ese sentido, ¿no? Mirá cómo me miraste extrañado, a ver qué voy a decir. A Marcelo Digo, Bielsa. a Marcelo Bielsa. No hay fútbol sin los espectadores, básicamente, ¿no? Y no hay política revolucionaria sin pueblo. No hay política revolucionaria. Pero no, en nombre del pueblo, sin el pueblo protagonizándola, ¿no es cierto? Y eso es lo que me parece que el peronismo tiene que recuperar, esa vocación, ¿no es cierto? No esa vocación por decir, bueno, acompáñenme, no, esa vocación por moverse en el pueblo como pez en el agua y construyendo junto al pueblo
una salida a eso. Ahí vamos a estar haciendo peronismo. Cuando nosotros le acertemos a eso, vamos a estar haciendo peronismo. Recitando las 20 verdades o sin recitar las 20 verdades. Al final del camino quizás importa muy poco eso. Importante que es lo que haces en la práctica. Como también lo importante de toda autocrítica no es lo que decís o lo que escribís o lo que 4 dirigentes entienden que es una autocrítica, sino que lo importante de la autocrítica es hacer las cosas distintas a como las hiciste antes, que te llevaron a una situación catastrófica, ¿no? Claro. Quiero continuar, vamos a hablar de política, pero lateralmente, porque creo que merece el invitado que le pregunte de fútbol también. Primero haciendo una aclaración, quienes me conocen, imagino ya a esta altura, la camiseta que luzco de Central Córdoba es la que tocó en suerte en el día de hoy. El termo sigue siendo el que define. Aprovecho a mandarle un saludo y a través de tu audiencia santafesina lo conocerán y lo querrán al Chino Vizcarra, el compañero Chino Vizcarra, candidato a concejal del Movimiento Evita en Fune, así en es. la ciudad en las elecciones y un tripero por adopción, claro. El Chino Vizcarra también, y también Calamar. Y también de Platense, bueno, tuvo mucho ascenso. Es muy recordado por el ascenso con Platense. Exacto. Pero bueno, tenemos un problema ahí. Y bueno, pero también es canalla, eso lo tienen que asumir. ¿Confías aún en el Ogro Fabiani? Me agarrá en una semana que sí que no. Que te tengo es que como decir si que confías no. en el dólar. Claro. Qué sé yo, no es un tipo que me desagrade, sobre todo porque es corajudo, porque es cara dura y porque se salió un poco del guión al que estamos acostumbrados en Newell de hace muchos años, que es el de los émulos de Bielsa. Están un poco presos de Bielsa. Mira, yo no soy... Es como la doctrina inamovible, claro, que nunca pudieron no sé, reformar. porque nadie sabe bien qué es, viste, el bielsismo. Claro. vos hablás con gente que te dice que cree, críticos de Bielsa, que creen que es como una especie de menotismo bis. Y ni en pedo. Yo creo que en realidad Bielsa es como una especie de síntesis entre Bilardo en algunos aspectos y Menotti. ¿En qué se pueden parecer? En la apuesta al fútbol ofensivo, pero digo, hay muchas formas de apostar al fútbol ofensivo, ¿no? El de Bielsa es un fútbol muy vertical, no es muy firuletero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando tiene que ser conservador, es conservador, ¿no? Intenta ser efectivo, un fútbol efectivo, no vistoso necesariamente. Pero digo esto y me parece que el problema... como en el caso del marxismo y de otras filosofías, Trotsky decía, Marx dijo antes de morirse, crié dragones y coseché pulgas, ¿no? Y Bielsa puede decir lo mismo. Hay muchos intentos de émulo. Claro. Que después... Hay una frase que dice, y lo dice sobre muchos sismos, el problema del Bielsa son los bielsistas. Puede ser, Guardiola son los guardiolistas. Pero bueno, no importa. Yo no compro. Yo no me defino como bielsista. Lo quiero a Bielsa por todo lo que dio a Newell y porque es un enfermo de Newell. Y no quizás por la deriva que dejó y por algunos planteos medio filosóficos, que ni siquiera él es un gran... él le sale porque le sale, pero no es un gran... alguien que intente quedar para la posteridad con frases grandilocuentes, etcétera. Hay una anécdota que siempre cuenta, no me acuerdo qué jugador, que dice que un día lo encontró a Bielsa apesadumbrado y le dice, ¿qué pasa, maestro? ¿Qué pasa, profesor? ¿Qué yo? No, dice, es que estoy mal, dice. No me puedo hacer explicar, no le puedo explicar a Ortega alguna, no me entendió Ortega, sino no tengo la capacidad para explicarle a Ortega lo que quiero que haga, básicamente, ¿no? Estamos hablando del burrito Ortega, claro. ¿No? Un grande. Y me parece que es alguien que además hasta casi entra en contradicción o está conflictuado con muchas veces su imposibilidad de expresar un mundo de cosas que tiene en la cabeza y que le cuesta llevarlo al llano. Al llano. Llevarlo al llano, ¿no? Bueno, eso que para Bielsa es
tiene una complejidad y tiene un espesor. Para otros es una especie de construcción para parecer como, ¿no? Para, mirá este fenómeno, o mirá que este es un distinto, etcétera. Claro. Bueno, dejémonos de joder, claro. ¿No? Está todo bien. Incluso me ha pasado eso con grandes jugadores de Newell, que después uno, bueno, cuando pasa a la dirección técnica, decís, che, bueno, prefiero recordarte como aquel gran jugador. Claro, no hables más. Pero bueno, el Ogro Fabiani es un poco distinto. Me parece que el desparpajo y esa cosa más... Bueno, la expresión de lo que vos decís es Mariano Soso. Un amigo. ¿No? Un amigo, lo queremos. Le mandamos un saludo a Mariano Soso, a Kurt Lutman. Y a través de ellos a mi amigo Juan Pablo Arrién, vicepresidente de Gimnasia, un seguidor de ambos. Sí. No, por eso, pero... difícil en lo técnico. Sí, BKCS, tenés un montón, pero digo, con su pro y su contra, pero yo creo que hay que medirlo por lo que son ellos y no tanto compararlo con eso, porque salí perdiendo si te comparas con Bielsa. Jamás, es muy difícil, para mí uno de los mejores técnicos que ha tenido el fútbol argentino. Sé que seguramente alguno va a decir, dice, el 2002, bueno, sí, está bien, la pasamos todos siempre hubo malas, y bueno. Pero como todo técnico. Te dejo en News y te llevo a la política. ¿Cómo está? Algo que no me interesa, pero no he seguido como me hubiese gustado. ¿Cómo es la historia de Newell's en el post López? Es decir, que fue, bueno, mucho tiempo, muy difícil, así como tuvo títulos y campeonatos. Durante López, uno. ¿Uno solo? Sí, uno 2004. Solo. Sí. 2004 con el Tolo Gallego. Sí. Uno solo. Digo porque hay toda una idea de que fue un triunfador y no lo fue. Y ahora hay una revisión, como estamos para la mierda, hay como una especie de revisión, como diciendo, con López estábamos mejor. Claro. Es como decir, con los milicos estábamos mejor, más o menos, para Newell, ¿no? Porque es así, para un hincha de Newell, López es para tipo mí, el ostracismo, la fue una dictadura dentro del club. Fue alguien que manejó el club como si fuera una sociedad anónima deportiva sin serlo. Él era el dueño, amo y señor. Por supuesto estaba sujeto a las reglas de las instituciones deportivas, que bueno, si la pelotita no entra te empiezan a putear, y en algún momento se armó un caldo de cultivo enfrente, del que muchos participamos, para voltearlo, básicamente, ¿no? Y se logró, finalmente. Sí. La salida fue una salida conflictiva. Yo llegué al día siguiente de que le ganamos a López, con Lorente a la cabeza, Guillermo Lorente, un amplio espectro de organizaciones y muchos otros que no estábamos en ninguna agrupación dentro de Newell, pero que nos sumamos al quilombo en la calle, en la puerta del club, etcétera. Al día siguiente se abre las puertas a las 8, yo llegué 8:05 con un taxi, llegué porque no quería perderme ese momento. Rompieron ahí el candado, etcétera, entraron y el club era tierra arrasada, no había un solo papel o había papeles tirados, los bustos, las copas, estaba todo tirado en el suelo. Faltaron cosas, por supuesto. Se habían llegado el Pimpi Camino y lo que había sido la barra de Newell hasta el día anterior, que estaba con López y que incluso en algún momento hasta lo condicionaban a López. Se habían llevado hasta los aire acondicionados. La noche anterior se llamaban flete los aire acondicionados. No había nada, no había una computadora, un papel, etcétera. Eso era de cosas. Y el post López, bueno, fue... el saneamiento. De alguna manera sí, el ordenamiento después del club. Tuvimos una etapa en términos deportivos donde en el 2009 peleamos el campeonato, lo perdimos por muy poco con Banfield. Todavía me quiero matar porque perderlo con Banfield, con todo respeto a los hinchas de Banfield. Salió para Mariotto. Pero no era ganable, lo tuvimos ahí, lo perdimos en un par de fallos arbitrales, lo perdimos el último partido que Bordagaray, creo que debe ser la única vez en su vida, jugando para San Lorenzo, nos metió 2 goles en el mismo partido, y lo perdimos. Y en el 2013 salimos campeones, un gran equipo, una gran campaña, con el Tata Martino como técnico, y de ahí en adelante
vino un escenario donde no nos fuimos a la B, un poco porque el Chiqui Tapia metió equipo a lo pavote, Sí. y otro poco porque Newell es un club grande. Newell es, después de Boca y después de Vélez, el club con más tiempo ininterrumpido en la primera división. Una sola vez se fue a la B, estuvo 3 años, pero porque el primer año iba a ascender, había ascendido y suspendieron los ascensos, entonces hubo un juicio, etcétera, y al tercer año se lo reconoció. Pero es un club que tiene, después de Boca y Vélez, la mayor cantidad de años ininterrumpido en primera. Entonces es un club grande, con historia grande dentro del fútbol argentino, con 7 campeonatos, una de las canteras más importantes del fútbol argentino, creo yo, con Argentino Junior, las dos grandes canteras de fútbol argentino, ponele que River también, Sí, además por lo que le dio la selección. está bendito en términos, tipo, pudo tener a Messi y a Maradona. Exactamente. Hay algo que le preguntaba yo a un muchacho amigo de un amigo que era de Newell's, y le preguntaba, ¿cómo se llevan con Messi? Es decir, Messi es de Newell, Sí, claro. pero yo le pregunto a Newell y no es un... Tipo, quiere más a Maradona que a Messi. Tiene algo de... Depende de la generación, como el resto de los argentinos. Yo soy de Maradona porque yo viví en el Mundial 86, tenía 9 años. Es la edad donde Claro, te sí, volvés sí. loco. O sea, el Mundial 86 tenía 9 años. Pero sacando el caso de cada uno, que imagino que un nene de Newell's hoy debe ser fanatiquísimo totalmente de Messi más que de Maradona. Ahora, como si tenés que tomar una generalidad, porque me decía, nosotros pensábamos que Farabelli iba a ser Messi. Y Farabelli, Messi, No, yo Messi. no pensé ninguno, salvo el Piojo Manso, no pensé que nadie que haya visto jugando en Newell, desde que empecé a ir, mirá qué campeonato, 87-88 fue el primer campeonato que empecé a ir a la cancha de Newell, tenía 10 años. Vi quizás el mejor Newell que vi que hubo en la historia, que fue el del 87-88. El del Piojo Judica, con desde el aguatero, todo el cuerpo técnico, cuerpo médico, desde el último suplente hasta el último titular, todo salido de las inferiores. Un caso inédito en la historia del fútbol argentino, que fue la primera vez que se produjo y nunca más se produjo, donde todos eran provenientes de las inferiores de Newell. Un fútbol único. Mi abuelo, el día que salimos campeón contra Independiente, 6-1, cancha de Newell, todo emocionado, aplaudiendo, me dice, mirá bien esto, porque no se ve mucho en el fútbol, y porque si acordate de esto, porque después si no te va a desilusionar cuando veas que el fútbol es una cosa mucho más tortuosa en lo cotidiano. Pero era una locura única. Te decía, entonces... ¿Viste al Piojo Manso? Bien, no, el único... aún así, lo que te digo es que, bueno, uno veía a Martino, etcétera, pero sabía que había una distancia con Maradona. Claro. Al único tipo que puedo decir que para mí sí iba a ser era el Piojo Manso. ¿Pero por qué? Porque tenía una forma muy particular también de juego. Hablando de firulete, un animal. Sí. Pero bueno, como todo jugador de esa característica, no podés sostener, como sí lo sostiene Messi, que eso es lo que lo diferencia de los mortales, o como sí lo sostuvo Diego Armando Maradona, lo mismo todos los partidos y ser determinante en todos los partidos. El Piojo Manso era hermoso de ver. Claro. Creo que como pocos jugadores disfruté de verlo, quizá otro de Ortega. Ahora, ¿por qué hay una distancia entre... ¿Manso fue campeón en el 2004? No, Manso no fue campeón. Ortega porque Manso jugó en el torneo del 2002, me acuerdo. Sí. Y no sé si 2003 y 2004 ya no me acuerdo. No, 2004 no estaba 2002 seguro. seguro que sí, 2003 no me acuerdo. 2002 seguro, 2001 me acuerdo, 2004 ya campeón no. sub-20, campeón mundial sub-20, si no me equivoco, el Piojo Manso, no sé si en 90... ¿Vos sabés que no me acuerdo de eso? 2001 creo puede ser. Pero bueno, era parte de la edad cuando uno ya va con los amigos, muchos años antes ya empecé a ir con los amigos a la cancha, viajaba. Entonces Piojo Manso fue clave, ¿viste? Pero digo,
Son monstruos, Maradona, Messi, ¿viste? Cuando dicen, ¿quién quiere más, tu papá o tu mamá? Claro. No me hinché las No, pelotas, son monstruos, lo que pueden influir es por generaciones, y si vos me preguntás a mí la influencia en la cultura newellista, en la cultura popular de Newell, etcétera, de uno u otro, bueno, puede ser que como Diego es alguien por su forma, exteriorizaba mucho cuando iba a Rosario, yo soy hincha de Newell, que esto y lo otro, etcétera, etcétera, y Messi lo vive de otra manera, que ojo, digo, porque están los giles de River que no son todos giles, digo, pero los giles son los que te quieren convencer de que de River, porque dijo, porque no sé qué, o porque no gritó, el único equipo argentino al que no le gritó el gol cuando lo metió y pidió disculpas, etcétera. Muchacho, ¿cómo vos sabés si un periodista deportivo que dicen que no son hincha de nadie, cómo sabe de qué equipo es? ¿Cómo sabes de qué equipo es? Por la infancia. No, pero y te la puedes esconder. Fíjate de qué hincha, de qué son los hijos. Ah, bueno, sí, ese es. Hay un reconocido, no lo voy a quemar, comentarista de... Creo que es tan evidente que... ¿Qué? El comentarista que fue el comentarista de TIC en la final del Mundial. No, ¿quién? Senosiaín. Bueno, Marañul que... Sí, pero... Bueno, y Barqui, el hijo de Newell. Y Barqui, el hijo de Newell, pero el de Boca. Sí, pero el hijo aparte se hizo Newell. Pero sí. Estoy hablando de otro, que hace política en mi provincia, ya lo quemé con esto. Lewandowski. Yo siempre lo cargo. Los hijos son de Central, y él es de Central Córdoba, la camiseta que tiene puesto, porque efectivamente es de mi barrio, de barrio de Tablada, Hospital, etcétera. Entonces, efectivamente, pero si tus hijos son de Central, le digo yo, no te hagas el gil conmigo. Claro. No, yo soy de Central Córdoba. No, y más de Rosario. Entonces, qué sé yo, ¿no? Si fuera, bueno, esto a Barsky, que es de Boca, le puede pasar que su hijo salga de otro equipo. Exactamente. Entonces, en La Plata, Rosario es difícil. Entonces, los hijos de Messi andan con la camiseta de Newell, le pone ellos de chiquito, él la camiseta de Newell, él la mujer, etcétera. Anda con el termo, en momentos clave de Newell, en un momento cuando lo puteaba, el país lo puteaba, la hinchada de Newell le puso un pasacalle diciendo, esta es tu casa, nosotros te bancamos, etcétera. En reiteradas ocasiones, era como un gesto cotidiano cuando, vos recordarás, se lo cuestionaba, decía que se vaya de la selección, etcétera, etcétera, y él retribuía eso. No como Diego Armando Maradona, y como muchos pretenden que lo haga, siendo que es Messi, sino sacándose fotos con los hijos con la camiseta de Newell, subiendo al Instagram una foto, tomando mate con el termo de Newell, etc. Hincha de Newell, de acá a la China. Lo vive, lo transita de otra manera. La gran duda del hincha de Newell es si algún momento va a volver a jugar a Newell o no. Yo pensé, fue sin información en absoluto, que podían tener cierto acuerdo con Di María de volvamos. Sí. Y bueno, Di María vuelva a Central, como lo voy a decir algo, y que Messi vuelva a Newell's. Voy a decir algo que puede sonar antipática, salvando distancia. Sí, no, totalmente. Yo viví la presencia de Maradona en Newell. Hubiese sido parecido si la presencia era en Central, ¿no? Digo, no es que porque tenga que ver con Newell, o en Talleres de Córdoba, ¿no? Pero la ciudad estaba revolucionada. Yo hoy no sé cómo podría Messi vivir en Rosario. Mi María vive en Rosario, en Funes, al lado. ¿En Funes vive? Sí, al lado, donde también tiene la casa Messi. Bueno, fue el gran conflicto de va a venir, no va a venir, etcétera. Pero digo, yo no sé si hoy... digo esto contra mis propios intereses, que sería que pueda venir, que pueda jugar, etcétera, ¿no? Uno anhela y mientras haya posibilidad yo creo que es el mes, es que llegue. Va a ser un quilombo la llegada y tal. Yo creo que podría. No, es un quilombo fenomenal que llegue. Pero no hace falta ni que entrene, muchachos, ni que entrene, que vaya a jugar un par de partidos. Para eso también Newell tiene que ayudar. A la suerte hay que ayudarla, ¿no? O a la voluntad. Bueno, Diego, está bien, lo que quiera, salvando la distancia. Diego vino cuando estábamos en descenso, nos íbamos literalmente a la B y vino Diego.
Y ahí... Lo salvó, pero lo salvó la pandemia. Nos salvó la pandemia, eso es cierto. ¿Quién te quita lo ¿Quién bailado? te quita lo bailado? Bueno, fue muy bueno para todo el fútbol argentino. Yo estuve en la cancha de Newell's cuando estuvo, para nosotros fue muy emotivo, porque aparte se reivindicó también como hincha de Newell's. Uh-huh. Lo que tenía Diego es eso, que sumaba identidades futbolísticas, ¿no? No, Claro. Pero yo creo que sí, yo creo que puede venir y que sería sería hermoso para todo el fútbol argentino. No tengas duda. Pero digo, está a otro nivel de cualquier otra vuelta. Claro. Y no es una chicana, etcétera. Aparte, alguien va a decir. Está bien si lo fuera, porque es. Pero porque, a ver, ¿quién está más arriba que Messi? La discusión es si es Messi o Maradona. Después para abajo sabemos que es todo para abajo. La discusión no es si es Di María o Messi el mejor del mundo. Claro, después alguno va a decir Kempe, los más viejos, otros van a decir Di Stéfano, otros van a decir Di María. ¿Quién está ahí? Bueno, son todos nombres que están. Ahora, ¿hay alguna duda de que Maradona y Messi son el 1, el 2 o el 2 y el 1? Claro. Después cada uno lo ordene a su coso y que lo que generan, no solo acá, porque son el 1 y el 2, o el 2 y el 1, como quiera, en el orden que quiera, por lo que generan en el mundo. Andá a Nápoles, o hay... A mí me pasó, no ahora, me pasó cuando era pendejo, viviendo en el exterior, antes del Mundial 86, Argentina Maradona. Claro. Y eso quedó, y Argentina Messi. Entonces... tengo amigos que dicen, che, si va a jugar Messi a Newell's, ¿cómo hay que hacerse socio? Claro. Está claro. Bueno, nosotros tuvimos socio de gimnasia, nuevos socios de gimnasia. Pero claro, pero porque así es razonable. Los pibitos quieren verlo a Messi. A Paredes, bueno, sí, a Di María, sí, a todos los campeones del mundo, al Dibu, sí. Ahora, Messi es Messi. Edu, ya no nos queda más tiempo. Si no te he preguntado algo que quieras mencionar, es tu momento. No, creo que hablamos de casi todo. Y quedó mucho por fuera, cosa que, bueno, ya estarán. Gracias por estar acá. No, gracias a vos por la invitación. Siempre un gusto.